Y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició un sumario administrativo luego de haber constatado que un vehículo de esta institución fue utilizado para ingresar un importante cargamento de contrabando. Patricia Ginzo con los detalles. Lo llamativo de todo esto es que funcionarios de la propia institución estarían apañando este ilícito. Evidentemente utilizaron el móvil ministerial para no levantar sospechas y de esta manera poder ingresar los productos de contrabando. De esta forma se revela cómo el contrabando se ingresa a las propias narices del gobierno. Este martes un camión del MOPC fue incautado por las autoridades aduaneras de Vista Alegre por contener azúcar, aceite y pañales de contrabando. El Ministerio de Obras afirmó que ya se han iniciado las investigaciones al respecto. Inicialmente se creía que José Miguel Martínez Prieto, conductor del camión, no era funcionario de la cartera de Estado. No obstante, el ministro de Obras confirmó su relación con la entidad estatal. Es un personal contratado y los equipos estaban destinados a un trabajo de bacheo en la zona de Chacoí. Repudiamos totalmente cualquier uso ilegal de los bienes del Estado. El asesor legal de la entidad expresó que se investigará la línea de mando para determinar quiénes estarían detrás de este hecho y si en ocasiones anteriores también se pasaron productos de contrabando utilizando este modus operandi. No se contaba con orden de servicio para el uso de ese vehículo en ese determinado horario. Entonces todos estos hechos nos llevan a concluir que necesariamente el proceso sumarial que ya está en curso terminaría con la desvinculación del funcionario. Del vehículo fueron incautados al menos 3.000 kilos de azúcar, presumiblemente introducidos desde Brasil y con destino al mercado nacional. Autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas informaron que hasta la fecha fueron decomisados